Buenos días nuevamente. Creo que esta parte ya lo hicimos, ¿no? Sí. Entonces pasamos al lóbulo parietal. Eh, si tenemos, digamos, si hacemos concepciones generales de los lóbulos, el lóbulo occipital es visual, el lóbulo temporal, ya auditivo, claro, límbico, claro, tiene su fuerte. El lóbulo parietal también tiene, ¿no? Y es que el lóbulo parietal tiene que ver con la integración sensorial. Claro, el lóbulo parietal lo vemos por los dos lados, una cara lateral y la cara medial. En la cara lateral podemos ver el lóbulo parietal y anatómicamente o topográficamente está dividido en cuatro regiones. La región anterior, que es la que siempre usualmente hacemos referencia al lóbulo parietal y tiene que ver con la percepción somatosensorial, ¿no? Detrás de ella está dividido en dos partes, una parte superior y una parte o región inferior. La parte superior está, digamos, su función es o está relacionado con la orientación visual de los movimientos de los dedos, manos, extremidades, cabeza y ojos. Con el movimiento. O sea, no es que del movimiento, sino está en relación con la percepción del movimiento de las extremidades. ¿No? Es una parte superior, ¿no? Y en la parte inferior, esto está mal, acá debe ser inferior. Inferior es que responde a esta parte, está en relación a la manipulación mental de los objetos. Tiene función espacial. Nosotros necesitamos una representación de todo lo que nos rodea, ¿no? Y eso lo obtenemos por varias vías, visual, inclusive la somatosensorial, porque si cerramos los ojos nosotros podemos tener esa figura, ¿no? Entonces, tenemos esta parte, tiene una función espacial y donde se crea un mapa cerebral de la localización de los objetos que nos rodean. Y la parte posterior tiene que ver con la cognición espacial relacionada con la lectura y la aritmética, esta parte. Ahora bien, la parte medial hay dos aspectos, hay dos regiones a considerar. El gyrus paracentral, que vendría a ser este, y que no es sino las áreas sensitivas de la extremidad inferior. Acuérdense del homúnculo, entonces llega a la cara medial. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos las extremidades inferiores. Contralateral en caso para los hemisferios, ¿no? Y el precúneo, que se encuentra acá, pero más bien el precúneo tiene que ver con la integración de la información sensorial, con la conciencia del yo, la memoria autobiográfica y navegación espacial. Es crucial para la autoconciencia. O sea, ahí tenemos nuestra visión de nosotros mismos. Memoria episódica, imaginación y el procesamiento videoespacial. Veamos, tenemos la circunvolución postcentral, ¿no? Que vendría a ser esta área, ¿no? Áreas 3, 1, 2 de Brodmann, ¿no? Son mapas sensoriales que están en paralelo. Se caracterizan por ser convergentes y tienen mayor área cuanto más complejo, digamos, es la sensación, y también en relación al tamaño de la zona o el área que se proyecta. El área 3, de manera específica, está dividido en un área A y una B, que son paralelos, ¿no? A lo largo de estas áreas somatosensoriales, pero el área A es propioceptiva y se proyecta al área 2. El área 3B es exteroceptiva. En buena cuenta, estos homúnculos que nosotros vemos en la sensibilidad son paralelos, tanto para la propioceptiva como para la exteroceptiva. Y el área 3B se proyecta al área 1 y el área 1 se proyecta al área 2. Entonces, al final todo viene para acá. El área 2 procesa información de textura
Y luego el área 2, que sí es a la que van a converger de manera secundaria las otras áreas, propioceptiva, esteroceptiva, procesa información de tamaño y forma. Y de esta área 2 se proyecta al área 4. ¿Y el área 4 dónde está? Corteza motora, delante del surco central, ¿no? Entonces se proyecta al lóbulo frontal. Ahora bien, todo esto entonces nos da una información somatosensorial con mayor asignación a la cara, que vendría a ser esta, ¿no? A la mano y al aparato fonador. Claro, porque eso es, digamos, son partes anatómicas que los utilizamos con mucha intensidad. Comunicación, lo que hacemos, ¿no? Ahora bien, si hay una lesión de esta zona, la circunvolución postcentral, entonces aparece la asterognosia. ¿Y qué es la asterognosia? Es la incapacidad de reconocer los objetos al tacto. Lo puede tener en la mano, ¿no? Pero no lo reconoce. Tomamos el lapicero. Nosotros hasta con los ojos cerrados sabemos que es el lapicero, ¿no? Simplemente por el tacto. Pero la persona no es capaz. Reconoce las características, es duro, alargado y todo lo que quieran, pero no puede reconocerlo, ¿no? Entonces, incapacidad para reconocer la forma, escala, textura, el peso de los objetos con la mano contralateral, entonces, dependiendo del lado que está dañado, ¿no? Se interrelaciona con la corteza primaria, área 4 que mencionamos, ¿no? También se proyecta las circunvoluciones parietales superior, entonces significa áreas 5 y 4, ¿no? 5 y 7, y las inferiores 39 y 40. Ahora bien, si pasara algún, o mejor dicho, en este caso tenemos que hacer una diferencia entre el hemisferio dominante y el hemisferio no dominante. En el caso del hemisferio dominante, acá se desarrolla la representación dinámica, del cuerpo y sus movimientos, de todo lo que tenemos una conciencia del cuerpo, o sea, cómo está, en qué posición está, y de los movimientos que realizamos. ¿Quién nos da esa información? La sensibilidad exteroceptiva. Tenemos un mapa, ¿no? Pero también de las formas de los objetos localizados al alcance de los brazos, o sea, esto. Si hacemos esto, o sea, tenemos una representación de todo lo que está en ese espacio. Eso se llama el espacio intrapersonal. Y está definido no por la Constitución, sino por la ley. Cuando alguien dice, estás invadiendo mi espacio, ¿qué significa? Invadir ese espacio, ¿no? Entonces, hasta ahí hasta donde alcanzan nuestros brazos, ese es el espacio intrapersonal. Y está representado en el hemisferio dominante. En cuanto a la circunvolución superior, áreas 5 y 7, cuando se da un daño bilateral en estos lugares, tiene que ver, estamos acá, 5 y 7, hay una apraxia ocular. ¿Qué es apraxia? Son habilidades que tenemos. Y se dice apraxia ocular, incapacidad de mirar directa y voluntariamente. Y eso hacemos nosotros, ¿no? Cada vez que estamos actuando y interrelacionándonos, miramos directamente a la persona. Si no se puede, eso es una apraxia ocular. Y también hay ataxia óptica, pero en este caso bilateral, y es la imposibilidad de realizar movimientos guiados con la vista. Se le dice al paciente, siga, ¿qué se llama? Sigue el movimiento de la mano o del dedo, ¿no? Entonces vemos cómo lo hace, ¿no? Si no puede hacer eso, es una ataxia bilateral. También se presenta la simultanagnosia. Eso significa desorientación visual, ¿no? Alteración en la habilidad para percibir el panorama visual de manera coherente y estructurada.
En cuanto a la circunvolución inferior, áreas 39 y 40, ¿no? Eso significa la circunvolución angular, sería el área 39, y la supramarginal, la 40, ¿no? Perdón. Estoy en clases, estoy en clases. Que revisen nomás en los documentos. Ya estoy en clases. Ya. Entonces, como mencionamos, estamos viendo lo que es la circunvolución inferior, áreas 39 y 40. Si hay una lesión en el hemisferio dominante, en la circunvolución angular, para decir área 39, hay dislexia, ¿no? Eso significa alteración en la lectura y en la escritura. Se presenta apraxia, que es una alteración en la planeación y ejecución de los movimientos representacionales de la mano en contextos específicos. Por ejemplo, cuando queremos abotonarnos, ¿no? Sí, se agarra, o sea, tiene el botón, tiene y quiere abotonarse, pero no puede hacerlo, porque esa es una secuencia que tenemos, ¿no? Para abotonarnos o hacer cualquier actividad, hay una secuencia y los movimientos ya están programados, entonces se realiza, pero la persona no puede hacerlo. Trata de hacerlo, mueve y todo, pero no lo hace, es una praxia, ¿no? Acalculia, que es una alteración de las habilidades aritméticas. Agnosia de los dedos de la mano, lo que mencionamos anteriormente. Alteraciones en el reconocimiento digital con los dedos, en este caso, ¿no? También se presenta desorientación derecha-izquierda, ¿no? Alteraciones en la capacidad de copiar dibujos, diagramas, y apraxia construccional, que son alteraciones en la capacidad de construir de manera tridimensional. Miren, claro, aquí inclusive, si estamos viendo el área superior, esto tiene relación con lo que es el lóbulo occipital, que está involucrado con la visión. Y también estas áreas 39 están también en relación. Y acá tenemos la percepción, lo que hemos mencionado, somatosensorial. Entonces, esto nos da toda una capacidad de dar construcciones tridimensionales, ¿no? Es cierto, yo estoy viendo, los veo, pero tengo una imaginación y todo lo que está detrás. Si uno ve un objeto, claro, lo está viendo por adelante, pero esa construcción tridimensional me hace concebir que también hay una parte posterior y la concuerdo, aunque no la esté viendo. Y eso entonces me permite una visión tridimensional. Ahora bien, si hay daño en el lóbulo parietal, en la parte de la circunvolución inferior, entonces hay una apraxia construccional. Entonces no tiene esa capacidad de las construcciones tridimensionales. En la circunvolución supramarginal hay afasia. ¿En dónde estamos? Estamos aquí. Aquí. Eso vamos a hablar ya de su momento, porque miren, aquí ya en qué estamos. Estamos en el área de Wernicke, ¿no? Entonces hay afasia por disfunción. Afecta la expresión, comprensión de la lectura y la escritura. Más adelante vamos a volver a esto. Ya está acá. El área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke se desarrolla en el hemisferio dominante. Es una confluencia de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Ahora bien, aquí convergen las áreas de asociación somática, visual y auditiva. Estamos aquí, en esta parte. Es el área de comprensión del lenguaje, tanto auditivo, ¿no?, lo que escuchamos, como el visual, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto nos da una comprensión del lenguaje oral y escrito. Y a través de la comprensión del lenguaje, sea oral y escrito,
transmitimos los pensamientos y hacemos abstracción. Si nos hablan de las cosas, claro, primero tenemos que los conocemos viéndolas, la vemos visualmente y tenemos una construcción visual y las reconocemos. Las palabras también tienen eso, están las letras, las palabras, etcétera, ¿no? Pero luego vemos que esa palabra nos dice algo y si las juntamos hay un mensaje. Y luego de ese mensaje, la descripción, ya no necesitamos verlo. Es más, ya no necesitamos reconocer ni las palabras, pero el pensamiento sí se nos quedó. Y esa es abstracción. Hacemos abstracción de las ideas o del mensaje que nos da tanto de manera escrita como oral, ¿no? Y eso es pensamiento. Entonces, esto es un área general de interpretación y es la región más importante para las funciones intelectuales superiores, que justamente se basan en el lenguaje. Entonces, si hay una lesión en el área de Wernicke, hay lo que se llama la afasia sensitiva. Lee, pero es incapaz de reconocer el pensamiento transmitido. Escucha, pero también es incapaz de ordenar las palabras en un pensamiento coherente. Sí nos escucha, pero no puede captar la idea, el mensaje. También puede leerlo, lo mismo, no lo puede interpretar. Eso es una afasia sensitiva. Ahora, entonces, esta zona, sí que estamos mencionando, tiene que ver con la interpretación auditiva y visual. Es importante, ¿no?, esta interpretación para nuestra experiencia sensorial y que se convierte en el equivalente lingüístico. Y aquí viene la interpretación de todo lo que percibimos, ¿no? Y luego también es almacenado en áreas de la memoria. Se envía para ese lado. Ahora bien, ¿qué pasa con el hemisferio no dominante? Ahí no está el área de Wernicke, ¿no? Pero aquí hay primero la representación dinámica del espacio extrapersonal, de ese espacio que está más allá del alcance de los dedos, los brazos que mencionamos, o sea, está fuera del espacio intrapersonal, ¿no? Acá hay toda una representación, un estudio y análisis de la atención de los sucesos sensoriales externos y movimientos proyectados en ambos hemisferios. El hemisferio dominante, entonces, buena cuenta, tiene toda la visión externa con la que estamos en relación, pero también nos permite la interrelación con este espacio. Para nosotros es importante, ¿no? Si no tengo esa representación, se va a presentar lo que se llama el síndrome de negligencia. Ahora bien, cuando hay esta disfunción sobre todo va a ser notable para el hemiespacio opuesto, izquierdo, porque estamos en el hemisferio no dominante, ese es el lado derecho, ¿no? El hemisferio no dominante es el derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el espacio del lado izquierdo no va a ser bien atendido. Está ahí, pero no es atendido. Y eso se llama el síndrome de negligencia o neglect, que se llama, ¿no? Es un síndrome en el cual se atiende inadecuadamente el hemicuerpo y el hemispacio izquierdo. Eso queda como consecuencia, torpeza. Se altera la capacidad de encontrar o seguir un camino sin chocar con la izquierda. Claro, es que no le está prestando atención al lado izquierdo, solamente está viendo y prestando atención al lado derecho. Se altera la capacidad de seguir automáticamente una vía conocida. Hay tropiezos, ¿no? Se altera la habilidad de aprender una nueva ruta. Para aprender una nueva ruta tenemos que tener un conocimiento panorámico de todo, ¿no? Entonces, por lesiones se agrega, aparte de esto, del síndrome de negligencia, se agrega poca preocupación por su estado y una actitud indiferente. No le interesa lo que le pasa a la persona, ¿no? Puede estar mal todo, pero no se preocupa por ello, ¿no?
Y esta es un poco la interpretación del síndrome de negligencia unilateral. En este caso se está representando la lesión en el hemisferio derecho, que es el hemisferio no dominante. Claro, de manera normal, ambos hemisferios son los que enfocan o tienen percepción de todo el campo, ¿no? Campo visual y todo lo demás. Pero hay predominio del lado derecho. Entonces, si el lado derecho se lesiona, prácticamente se pierde todo el campo. ¿Y por qué el derecho no sufre tanto? Porque todavía el hemisferio izquierdo sí lo está atendiendo. No es el principal, pero lo está atendiendo. Entonces, cualquier cosa que haga la persona solo está prestando atención a esta parte, no a esta, a la izquierda. Y por eso que se choca y se tropieza y todo lo demás, ¿no? Y si se le pide que haga se le pide alguna prueba, que haga un dibujo, por ejemplo, esos son los dibujos, eso es lo que hace la persona. Es claro que no está viendo el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Y nos vamos al lado frontal, que vendría a ser todo de esta parte. Igual, la concepción o la función del lóbulo frontal tiene que ver con el movimiento, claro, estuvimos hablando del área 4, y su control, pero también está involucrado con actos voluntarios, conscientes, solución de problemas, toma de decisiones, planeación, generación de respuestas voluntarias, ¿no? Regulación de conductas sociales, de las emociones, y también está en relación también con algunas funciones autónomas. Hay algunas disciplinas que por la meditación, bueno, también se ve, ¿no? Que logran controlar funciones autónomas. No en respuesta a una condición, sino mentalmente. Aumentan, disminuyen la frecuencia cardíaca y con eso pueden jugar con la presión arterial, todo, ¿no? Pero bueno, son, digamos, ¿cómo le llamaríamos a esas personas? Que están dedicadas a eso, ¿no? A la meditación y todo ese tipo de cosas. Por eso se considera eso. Pero generalmente esta parte nosotros sí estamos involucrados en generar respuestas voluntarias, lo que vamos a hacer, nuestra regulación frente a las personas, ¿no? Y también nuestras emociones que las vamos controlando. En cuanto a la corteza motora, ya hemos hablado de esta parte, solamente recordar que tenemos tres partes, ¿no es cierto? ¿Esta cómo se llama? Corteza motora primaria, esta corteza motora suplementaria y la corteza o la precorteza. ¿Cuál de ellas tiene representación bilateral? Porque todas son contralateral, dos. Pero hay una que es bilateral, o sea, controla los dos lados. El lóbulo frontal, área 4, presental, área motora primaria. Acá no tenemos más que decir que en esta zona se da inicio y controla el movimiento voluntario de los movimientos finos, sobre todo finos, pero también de los gruesos, cierto, ¿no? Pero sobre todo de los finos. ¿Por qué? Porque si queremos hacer movimientos finos, debe haber toda una reacción de respuestas de movimientos gruesos. Para empezar, si yo estoy acá moviendo esto, es que estoy parado, y entonces toda la parte dorsal está controlando para que yo me mantenga parado. No, eso es cierto, no lo controlo. Mejor dicho, sí lo controlo porque me estoy moviendo, ¿no? Pero hay mecanismos que hacen que se mantenga este movimiento que es grueso. Hacer esto simplemente. Uy, la batería se está agotando.
Bien, entonces, lo que íbamos mencionando. Entonces, ahora, cuando se estimula una neurona en esta área 4, la área motora primaria, lo que se activa es un movimiento específico, ¿no? Un patrón, no un músculo, un patrón de movimiento. Todo lo demás va a ser coordinaciones. ¿Con quiénes? Antes de salir todavía del cerebro, ¿eh? Se manda la orden. Y es más, al mandar la orden ya hizo conexiones, ya hizo conexiones con otras zonas subcorticales. La región septal. ¿Conocen la región septal? Sí, la hemos visto hace poco nomás. Recordemos que esta área motora primaria ya sale la orden. Ya sale la orden. No hay más. Pero para eso se tuvo que hacer coordinaciones. Porque alguien primero idea lo que quiere hacer. No es esta zona. Esta zona no idea el movimiento. Ordena. Alguien dio la orden. Y una vez que da la orden, claro, le transmite al área primaria, pero el área primaria antes de ejecutar recibe esta información de otras áreas inferiores que hacen las coordinaciones, cómo se mueven, secuencias, el patrón y todo, y regresa a la, no regresa, si ya se proyecta al área 4, entonces sale la orden directamente. ¿Con qué área hace todas esas coordinaciones? No áreas, sino que estructuras subcorticales. Que están ahí abajo. También con el cerebelo. Pero el cerebelo va a actuar, va a actuar también, pero tiene su forma. Pero antes de eso, o sea, estamos en la corteza, estamos ahí, pero la corteza idea el movimiento, una parte. Ya quiere mandarle la orden. ¿Con quién tiene que coordinar? Los ganglios basales, putamen, núcleo caudado y todos ellos, hacen la coordinación y le regresan la orden a través del claro, ya hicieron. La parte que ideó el movimiento y hace coordinaciones con los ganglios basales y de los ganglios basales también ya salen sus indicaciones, por así decirlo, a la corteza primaria para que esta ya ordene. ¿A través de qué estructura? Solo hay una. Empieza con T. Y sigue la tálamo. El tálamo. ¿No? El tálamo sí recibe hacia afuera información sensitiva, pero acá también está participando en la función motora. Recibe el tálamo, se proyecta la corteza y sale la orden. Por eso que ya sale la orden bien diseñada, digamos,
y salen como patrones, ¿no? El cerebelo, ¿cómo toma conocimiento el cerebelo de lo que se va a hacer para coordinar ese movimiento? El área motora primaria da lugar a qué? A la vía que en general llamamos piramidal. Y la vía piramidal tiene tres componentes. La córtico espinal o medular si quieren, la córtico, ¿la médula controla los músculos de la cara? No, a los núcleos tiene que irse que el tronco encefálico. Entonces, córtico, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Que va a los núcleos. Córtico nuclear. Y claro, cuando dice córtico nuclear significa que está de la corteza yendo a los núcleos motores del tronco encefálico, ¿no? Por eso es córtico nuclear. Y nos falta uno. Que tiene que ver con lo que dijo su compañero. Entonces es, claro, pero hace un puente antes de irse para allá. Hace un puente y se entra al cerebelo. Está bueno, ahora usted lean a Napoleón. Sí, eso es cierto. Es que la otra no la asocia porque no llega en realidad directamente a la segunda neurona motora, no llegan, pero sí es necesaria. Y también parte de ahí, porque si no el cerebro no tendría forma de enterarse qué es lo que quiere hacer el área motora. Y entonces, cómo coordina, cómo controla, ¿no? Esa es otra cosa. Pero se llama, va del cerebelo, de la corteza cerebral al cerebelo, a través de un puente. Córtico ponto cerebelosa, porque va a la protuberancia, al puente. ¿Han escuchado de los núcleos pontinos? Claro, va a los núcleos pontinos, de los núcleos pontinos se entra al cerebelo, ¿no? Entonces, córtico ponto cerebelosa. ¿Y cómo sale? Para irse a la corteza. Cerebelo. Hace una estación y se dirige allá arriba. Porque acuérdense, hace movimientos finos. Es el neocerebelo todavía, la parte última en desarrollar, el neocerebelo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mover los deditos, movimientos finos. Va al núcleo rojo. Y del rojo se va a la corteza. El rojo también se va para abajo, es el rubro espinal, pero es para coordinar hacia abajo. Pero estamos hablando para arriba, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Entonces, son las tres partes, ¿no? Entonces, eso para ponerlo en contexto de lo que dijo su compañero. Claro, esta área motora primaria tiene control preferente de los músculos de la mano y del habla. Son movimientos finos. El área 6, premotora, tiene una organización también aquí topográfica, semejante a la área motora primaria. Tiene patrones de movimientos más complejos. La parte anterior de esta área crea imágenes motoras del movimiento a ejecutarse. Y la parte posterior envía los impulsos a la corteza primaria, ¿no? A la corteza, de forma directa o a través de los ganglios basales, lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Y acá también, acordémonos, se encuentran las neuronas espejo. Claro, que nosotros vemos un movimiento y luego lo imitamos y aprendemos, ¿no? Entonces acá hay todo un circuito que es de la corteza premotora a los ganglios basales, tálamo y corteza motora primaria.
En conjunto forman patrones complejos de actividad muscular coordinada. Y el área motora suplementaria, ¿no? Tiene más bien otra organización topográfica y las contracciones que suscitan son bilaterales. Entonces, la suplementaria es bilateral. Y sí trabaja con el área premotora. Aporta movimientos posturales de todo el cuerpo, fijación de los diferentes segmentos corporales, aporta movimientos posturales de la cabeza a los ojos. Esto con la intención de dar una base para el control fino de los brazos y de las manos. Si hay una lesión del área motora suplementaria, claro, se da aquí, miren, en esta área suplementaria se da la iniciación de los movimientos, se da la intencionalidad. Aquí es lo que uno planifica lo que queremos hacer, ¿no? Si hay lesiones, se van a manifestar de manera bilateral y esto causa mutismo, asinesia. Mutismo no se mueve. Asinesia tampoco puede iniciar el movimiento. Mutismo y asinesia. No se mueve la persona. Esto suelen tener, por ejemplo, los parkinsonianos, ¿no? Más que mutismo, ellos no tienen mutismo, pero sí tienen asinesia. Bueno, acá está en la representación. Miren, aquí está el área suplementaria, ¿no es cierto? Y este sería el área premotora. Claro, en el área premotora sí hay representaciones específicas de ciertos movimientos que tenemos que hacer. Por ejemplo, acá está en un área para la destreza manual, la rotación de la cabeza, movimientos oculares contralaterales, esto que ya lo vimos también, ¿no? ¿Qué áreas está? Acá sería, aquí. Área 8, que tiene que ver con los movimientos de los ojos conjugados. Y acá está el área de Broca, que tiene que ver con los movimientos de la boca, lengua, etcétera, para la palabra, ¿no? Tenemos áreas 44 y 45 que forman el área de Broca. Estas áreas están aquí. Aquí están ubicados los patrones motores del aparato fonador. Una lesión aquí se da lo que se llama la fascia motora. ¿Qué cosa es afasia? Claro, en términos generales es la incapacidad de manejar el lenguaje. Si el área de Wernicke se daña, entonces tenemos una fascia sensitiva, no comprende. Pero si se daña el área de Broca, hay más bien una fascia motora. Sí comprende, pero quiere hablar, no puede. No puede articular, no puede formar ideas, no, sí forma ideas inclusive, porque eso lo forma acá. Pero cuando se ordena al área de Broca para que ya hable la persona, no lo puede. Y como mencionamos, el área 8, que está por aquí, aquí está, tiene que ver con los movimientos conjugados de los ojos que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y toda esta parte de acá, pero esta parte de acá, ese es el área que está comprometida con los actos volitivos. Aquí tomamos decisiones, en esa parte, ¿no? Para poder, que se llama, realizar las cosas. Está la ideación, y esto un poco que nos señala que el lóbulo frontal tiene que recibir información de esta otra parte que es para nosotros importante, el área de Wernicke, porque se procesa ahí todo, el pensamiento, todo, y acá se tiene que expresar, se tiene que hacer. Y entonces, estas áreas que hemos mencionado anteriormente son ya específicas, que se conocen todo. Pero acá esta parte no está muy bien descrita, pero sí se sabe que tiene que ver con los actos volitivos, ¿no? Las decisiones que tomamos, pero que son complejos. Ya no de mover las manos,
¿no? O hacer un movimiento que estas áreas primarias motoras, primarias, secundarias, están involucradas, sino lo que ideamos. ¿Qué van a hacer después de clases? Terminado esto, van a tomar una decisión. Si hay más clases, ¿me quedo o no me quedo? ¿No? O qué sé yo, hago otra actividad. Están aquí, en esta parte, ¿no? Muy bien, entonces mire, tenemos áreas funcionales de la corteza cerebral que las hemos ido describiendo. Hay áreas que manejan información, como el área de Wernicke, que tiene información sensitiva, visual, auditiva, ¿no? El área parietal, como hemos mencionado, no solo tiene que ver con percepción, tacto y ese tipo de cosas, sino tiene que ver con la percepción general. Entonces, hay niveles superiores de percepción y entonces hay niveles, ¿qué se llama? Hay niveles de procesamiento y que van dando lugar a funciones de la corteza cerebral. Antes de pasar a ellas, miren, si ustedes quisieran ver todas las áreas seguramente y en qué están comprometidas, aquí tienen el mapita. Ahí está. Y lo obtienen, hay cantidad de gráficos que hay, ¿no? Pero esto solo nos está señalando áreas funcionales primarias, donde se proyectan las secundarias que hacen interpretación todo. Y cuando hemos hablado de forma general, los lóbulos que hemos mencionado, frontal, parietal, occipital, son niveles también de funcionamiento de la corteza, pero más complejos, ¿no? Iniciación de los actos volitivos, toda la relación personal y espacio, ubicación en el espacio extra, en el espacio y en la misma persona, una ubicación, todo lo que es auditivo, emocional y occipital. Entonces, esos son niveles mucho más complejos de integración de funciones. Y por lo tanto, en la corteza también hay un otro nivel que es de asociación terciaria, que así se le llama, y que sirve para describir funciones de la corteza cerebral, pero que ya no están en relación solo con un área determinada. Dentro de esa asociación terciaria está la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, que involucra sobre todo las áreas 39, 40, 19, 21, 22 y 37. ¿Se acuerdan qué cosas hacen aquí? Eso sí acabamos de ver. La 19, la 21, la 22, la 37. Esta corteza de asociación de nivel terciario, parieto-temporo-occipital, madura tardíamente. O sea, en buena cuenta, demora en formarse y en organizarse, ¿no? Madura tardíamente y entra de manera operativa, de manera total, desde los 7 años. Hasta los 7 años, las otras, la primaria, sobre todo las secundarias, son las que están recibiendo más información y están funcionando. Y ahora esta información tienen que entregarlo a un nivel superior, pero eso lo va a hacer la persona, el individuo, a partir de los 7 años, ¿no? Es una función supramodal, transforma la percepción concreta en pensamiento abstracto. Si hay una lesión que involucre este nivel, hay alteraciones de la percepción y análisis de la información, dificultad en la comprensión de los datos como un todo, no puede encajar los elementos individuales en una estructura única. Como ejemplo nada más, ¿esto qué es? El aula. Pero percibimos partes, pero las integramos, ¿no? Entonces tenemos la idea completa. No puede convertir la presentación consecutiva de estímulos en una nueva realidad para que perciba de manera simultánea el todo que nos rodea. No puede encontrar su situación en el espacio ni en un mapa, se pierde. Nosotros tenemos esa capacidad, estamos ubicados, ¿no? ¿Dónde estamos? Toda una imagen tenemos. Tiene gran dificultad para escribir letras.
Si la lesión es en hemisferio dominante, hay alteraciones en la memoria del lenguaje y dificultad para nombrar los objetos. Amnesia amnésica. No sabe qué cosas son las cosas. En el hemisferio no dominante, el desconocimiento de la mitad contralateral del cuerpo. Ya mencionamos el síndrome de negligencia. Ahora, el otro nivel de asociación terciaria es la corteza de asociación límbica. Áreas 23, 24, 38, 28 y 11. Incluidos en esto el lóbulo temporal, la cara interna, y el lóbulo frontal, la zona orbitaria. Su función: participa en la regulación de la función afectiva y motivacional. La región orbitofrontal, sobre todo, y también integra los aspectos emocionales. ¿Eso qué significa? Que recibe información del sistema límbico al procesamiento informativo global, conectando en la encrucijada, una encrucijada que se le llama psiconeuroendocrinológica hipotalámica. Esto lo utilizan mucho los psicólogos, ¿no? Participa en los movimientos de fijación de memoria declarativa, explícita, ¿no? Sobre todo por la región temporal, por participación de la región temporal. Conecta a los circuitos motivacionales de la amígdala y el hipocampo. ¿Qué hace la amígdala y el hipocampo? Son emocionales. El hipocampo, memoria, recuerda qué pasó. Y la amígdala, claro, la emoción y decide. No, recuerdo que aquí este señor me trató mal. Acá decido, como tengo ira, pegarlo. Claro, es porque es un impulso emocional, ¿no? Tengo miedo, el hipocampo se acuerda del miedo que pasé, a salir corriendo, ¿no? Porque la amígdala ordena a salir. La amígdala compara la información sensorial con los contenidos de la memoria, claro, el hipocampo, dándoles una función social, interpretación, ¿no? Y esto da lugar al contexto afectivo. Y eso lo llamamos memoria emocional. Claro, no vamos a cometer los mismos errores, ¿no es cierto? Está la corteza de asociación frontal, ¿no? Es la que madura mucho más tardíamente. Es una superestructura que actúa sobre todas las regiones corticales y subcorticales. Su función: regular en general, una regulación general de la conducta. Aquí se estructura los planes, ¿no? Las intenciones, ¿no? Y también se planifica y se controla la secuencia. Finalmente da un comportamiento consciente de lo que se ha decidido. Una lesión: hay desintegración de los programas complejos de actividad y se sustituye por formas más simples de conducta y estereotipadas sin lógica ni relevancia. Hace lo mismo, pero a veces no adecuado, ¿no? ¿Qué sé yo? Hace este movimiento. Ve la mesa, hace este movimiento, porque se acuerda que hay que limpiar la mesa. Ya, hace eso. Pero no, pues no es que en ese momento haya necesidad de hacer eso, nada. Pero va haciendo, no tiene sentido, son estereotipados. Lesiones bilaterales, aquí más bien la persona no advierte sus errores, no verifica los resultados de sus acciones, ¿no? Y se extiende a procesos mnésicos e intelectuales. Claro, nosotros nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y si cometemos errores, corregimos. No dirige su comportamiento con ayuda del lenguaje, ¿no? Ya sea propio o de otra persona. Acá radica la función reguladora del lenguaje, ¿no? ¿Cuántas veces uno mismo se da la orden? No, tengo que hacerlo, dice, ¿no? Tengo que subir. O sea, nos estamos dando la orden nosotros mismos porque tenemos una intención. Y cuando vemos a un niño, le damos la orden también, ¿no? Levántate. Y el niño nos obedece. O sea,
el lenguaje también para nosotros nos regula la función, sea que otra persona nos los diga o nosotros mismos. Hasta aquí con las, las funciones que se van desarrollando por la corteza cerebral. Como ven, hay niveles, primario, secundario y hasta nivel terciario, ¿no? Terciario obviamente son los más complejos, pero que requieren la participación de varias áreas, ¿no? Y eso es de integración y todo lo demás. Y llegamos ahora a los hemisferios. Ya. Los dos hemisferios, como dijimos, no son iguales. Hay una lateralización y asimetría cerebral, ¿no? Ya se va describiendo esto porque hay habilidades discriminadas de la mano derecha. La mano derecha la manejamos mejor, somos diestros, la mayoría. Eso significa que el hemisferio dominante para este tipo de actividad es el izquierdo, pero hay los que son personas zurdas. Aún en esas personas sigue siendo el hemisferio izquierdo el dominante. Son poquísimas personas que sí, el hemisferio derecho sí es dominante. Poquísimas son, aún inclusive en los zurdos, ¿no? Claro, uno dice, los zurdos entonces hemisferio derecho, dominante. Aún en ellos, en la gran mayoría, no lo es, sigue siendo el izquierdo, por todo lo que ya hemos mencionado, porque una parte solo es escribir, ¿no? Pero en fin, entonces, no, esa lateralización también permite el control del lenguaje. ¿Y por qué del lenguaje? Y la actividad cognitiva ligada al lenguaje. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke está en el hemisferio dominante, es en el lado izquierdo. Entonces, como está ese lado, al otro lado, ¿qué cosa hay? No hay área de Wernicke, ¿no es cierto? Pero hay otras funciones que sí son importantes. Ahora bien, entonces, los hemisferios cerebrales tienen funciones diferentes, porque tienen diferente manera de procesar la realidad, los datos. El hemisferio izquierdo tiene un procesamiento lineal, racional, ¿no? Es analítico. Paso 1, paso 2, paso 3. Así está haciendo el análisis, ¿no? Es racional. Maneja sobre todo el lenguaje escrito y es secuencial, ¿no? Es analítico. El hemisferio derecho más bien procesa de forma global. Es más intuitivo, pero maneja el lenguaje emocional y también es artístico. Hay varios tipos de inteligencia hoy en día, ¿no? Claro, antes decía, ¿quién es más inteligente? El que resolvía los problemas de matemáticas, ¿no? Es el inteligente. Pero ahora se sabe que no. Hay genios. Por ejemplo, Hitler era un genio. Matemáticas no sabía nada, pero era un genio. Por eso es que pudo dirigir, gobernar y todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer? Einstein es un genio, pero Einstein nunca gobernó, ni podía gobernar, ¿no? Entonces, claro, los dos son inteligentes, pero sus inteligencias son muy diferentes. Entonces, ya ahí se nos abre el panorama, ¿no? Ahora, de la combinación de ambos hemisferios tenemos las funciones integradas. Vamos a ver aquí. Sí, ya vamos a más adelante vamos a ver esto, ¿no? Entonces, el hemisferio izquierdo es analítico, ¿no? A ver, ¿por qué estudiar? Bueno, preguntaba, ¿no? Quiero ser médico. Ah, sí, quieres ser médico, qué bien. Y siendo joven, pequeño, ¿no? Ah, quieres ser médico. ¿Y qué cosa quieres? ¿Qué se llama? Y entonces dice, quiere ser médico. Pero a ver, ¿qué cosa es el pequeño? Resulta, así, ¿no? Agarra al gatito, al perrito, y lo abre. Y estudia qué es lo que tiene. ¿Ustedes no han hecho eso en su infancia? No han agarrado al gatito, al perrito, a la rana, lo que fuese.
Y lo han abierto y para ver qué cosa hay adentro, cómo funciona. Así dice, no, sí, sí, hemos visto que hace eso. Ah, ya, sí, tiene intenciones de ser médico. ¿No? O sea, claro, ¿por qué? Porque es curioso, es analítico, está bien, ¿no? El matemático también es así, pero es bien secuencial. Como dicen, el matemático es cerrado, 2 más 2 es punto, 4 y no hay nada más que decir. Esa es inteligencia del lado izquierdo. Mientras que el lado derecho no es eso. El lado derecho dice integración, quiere ver el todo, el conjunto, y lo que resulta, ¿no? Entonces analiza de manera global. Aquí necesita evidencia, ¿no? Evidencias para poder tomar la decisión. Acá más bien no necesita la suficiente evidencia. Tiene 2, 3 cosas y dice, sí puedo hacerlo. Eso es intuición, la capacidad de decidir sin tener la suficiente información. Claro que a veces nos va bien y otras veces no nos va bien. Bueno, esa es la... No es tanto suerte, porque el que sí tiene intuición y buena, le va bien, ¿no? Sí, tiene buen olfato, dicen, ¿no? Tiene buen olfato, dicen, ¿no? Ahora, por otro lado, en nuestro cerebro está diferenciado sexualmente, ya desde que nacemos. Lo que más bien vamos a aprender después es que el varón va a ver el modelo del padre y entonces va a hacer lo que hace el papá. La mujer va a ver lo que hace la mamá y entonces empieza a desarrollar la conducta, lo que hace la mamá. Claro, pero ya antes de eso ya está definido el cerebro. ¿Cuándo se define? Cuando hay la concepción, sí, esto, pero ya en la etapa embrionaria muy temprana. Acordémonos, no hemos hecho todavía endocrinología, ¿no? Pero sí han hecho embriología. Claro, ¿en qué momento nos diferenciamos? El embrión se diferencia en varón o mujer. En este caso tendremos que decir macho hembra, ¿no? Porque ahí está muy chiquitito. Claro, cromosómicamente ya está definido, genéticamente ya está definido. Entonces, desde la concepción ya eso está definido. Vamos a ser varones o vamos a ser mujeres. Listo, muy bien. Pero ¿en qué momento el desarrollo embrionario ya va hacia mujer o hacia varón? Es el momento en que aparece la hormona testosterona. ¿Y por qué aparece la hormona testosterona? Por el cromosoma Y tiene el gen SRY, que es el factor determinante del testículo, y tiene que producir testosterona. ¿En qué etapa? En una etapa embrionaria muy temprana. Los conductos de Wall, conductos y tal cosa tienen que modificarse, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber. Entonces, nuestro sexo está definido ya genéticamente por el gen SRY. Ya está definido cromosómicamente por el cromosoma Y. Ya están definidos. Pero se tienen que luego desarrollar el testículo fetal para que se libere la testosterona, ¿no? Eso significa que las células de Leydig o las que son supresores ya deben producir la testosterona, ¿no? Ya debe haber, ¿no? Y la testosterona con la testosterona también se da la sustancia inhibitoria de los conductos de Murray, que se producen de las células Sertoli. Todo eso hace ¿para qué? Para que se produzca el testículo fetal. ¿Y para qué? Para que haya testosterona. Muy bien. Se produce la testosterona, ya nos vamos diferenciando todo, pero próximos al nacimiento, en la etapa perinatal, aumenta la testosterona y la testosterona impregna el cerebro, lo impregna como varón. Si no hay testosterona, va a ser mujer. Estamos hablando de diferenciación sexual del hemisferio, perdón, del cerebro. Entonces, nuestro cerebro de los varones
ya sale, digamos, programado, diseñado como para varón. ¿Por qué? Porque hubo testosterona. Si no hubo testosterona, su diseño es mujer, cerebro de mujer. Ya está, ¿no? Ahora bien, entonces, lo que sucede en el caso del varón es una androgenización cerebral, producto de la testosterona. Pero acá hay algo que la naturaleza nos ha jugado mal. ¿Por qué? Porque la testosterona circula, ¿no? Y luego llega al cerebro, ¿no? Pasa a la barrera hematoencefálica todo y es metabolizada a 17-beta-estradiol. Y ese es el que nos impregna, el 17-beta-estradiol, no la testosterona directamente. Entonces, finalmente somos varones, ¿por qué? Porque hubo 17-beta-estradiol. ¿Pero por qué hubo eso? Porque la testosterona fue convertida. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con los estrógenos circulantes en el feto? Esos son fijados por una proteína, la alfa-fetoproteína. Y por eso no actúan. No actúan, están bloqueados. Entonces, para que se dé la androgenización, la testosterona esa no es fijada por la alfa-fetoproteína, pasa al cerebro y en el cerebro se convierte en 17-beta-estradiol y viene la impregnación. Así son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, las hormonas perinatales determinan tanto en ¿qué cosa es este signo de mujer o en varón y el grado en que se expresan las conductas sexuales? O sea, ya nacemos entonces, varón o mujer, no lo único. El sexo se define por varios niveles: genético, cromosómico, gonadal, ¿no es cierto? Ya la diferenciación sexual, pero ahora ¿qué nos falta? Social, conductual. Y eso más bien es según cómo vemos cómo actúa el varón, cómo actúa la mujer, ¿no? Y entonces vamos definiendo nuestro sexo y nuestra identidad sexual. ¿Qué le llamamos eso? Sexualidad. Claro. Sexo y sexualidad son dos cosas diferentes. ¿Qué cosa es qué? ¿Tú qué sabes? Sexo es lo que estamos definidos para una mujer, digamos, biológicamente, ¿no? Entonces significa anatómicamente, embriológicamente, fisiológicamente. Y sexualidad es la conducta. Como, claro, pero es como todos los varones somos varones, pero cada uno tiene su sello. Las mujeres también lo mismo. Y es que sucede que entonces en este dimorfismo sexual del cerebro hay ciertas diferencias entre varones y mujeres. Hay mayor tamaño en los varones en el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica. Es 5 veces mayor en el hombre que en la mujer. ¿Se acuerdan de este núcleo? Del área preóptica. La comisura blanca anterior es mayor en las mujeres. ¿Qué cosa hace la comisura blanca anterior? ¿O qué lo forma? ¿O con qué sentido está comprometido? Olfatoria, el área olfatoria. El componente cerebral del núcleo basal de la estría terminalis es mayor en el varón y en la mujer el cuerpo calloso es mayor, sobre todo el área sagital medial y el istmo. ¿Eso qué significa? Miren, solamente por que el cuerpo calloso es mayor en la mujer que en el varón. ¿Qué significa? Claro que los dos hemisferios en la mujer están más comunicados que en el varón, ¿no? Y eso va a tener sus consecuencias.
El segundo y tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior es mayor en los varones, la más intermedia es mayor en la mujer. ¿No? Bueno, un ratito, por favor. ¿Se acuerdan del núcleo de Onuf, de la médula espinal? Ya, bueno, los invito nomás a que revisen esto, ¿no? Que no hemos hablado mucho de ello, ¿no? Pero, en fin. Pero eso nos lleva a lo siguiente. Eso significa que hay diferentes capacidades en el cerebro, ¿no? Tanto en varones como mujeres. En el varón hay predominio funcional del hemisferio izquierdo, mientras que en la mujer hay un predominio funcional del hemisferio derecho. Claro, las mujeres pueden reclamar, ¿no? Y tienen derecho, no hay nada que decir. Pero es que esto, si bien es cierto, hay evidencia biológica, física, funcional, lo que ustedes quieran, es también evolutivo. Claro. Porque el varón tiene un hemisferio izquierdo y el izquierdo, ¿qué inteligencia maneja? El varón es analítico, es bien racional, ¿no? ¿Y por qué hace eso el varón hasta ahora? ¿No? Claro que también ya estamos modificando. El asunto es este. Cuando estábamos en plena evolución, ¿quién salía a buscar la alimentación y todo lo demás? El varón. Porque claro, la mujer se quedaba en la cueva. ¿Por qué? Porque estaba gestando, no podía correr, no podía hacer cosas. Y después, cuando ya nació el niño, ¿quién lo cuidaba? ¿Quién tenía que dar de lactar? La mujer. Claro, entonces no podía estar corriendo con el varón. Entonces, pero el varón sí salía. Entonces salía y analizaba dónde está el animalito, dónde están lo que tenía que cazar, con qué lo tenía que hacer, hacía la persecución y todo lo demás. Entonces, por eso el varón empezó a tener un pensamiento analítico. Mientras que en la mujer que se quedaba en la cueva, claro, miraba todo el espacio, ¿no? Y se daba cuenta, ¿no? Tenía ciertos lugares, acomodaba, ¿no? Y también se daba cuenta de lo que pasaba con el tiempo. Y por eso la mujer es la que descubre la agricultura. Vio que cayó una semillita ahí y con el tiempo de ahí salió una planta. Entonces, se dio cuenta la mujer. El varón no, el varón estaba corriendo afuera. ¿No? Entonces, y claro, y si es que algo iba a suceder en el ambiente, la mujer rápidamente se da cuenta, ¿no? En ese ambiente. Por eso tenía una visión global, una inteligencia integradora. Entonces, por eso que se ha dado esas diferencias, ¿no? Claro, en el caso de la mujer hay una especialización del lenguaje, hay mayor procesamiento de la información, ¿no? Tiene también un análisis de los detalles imaginativos, ¿no? Más bien muy poco sentido pictórico, geométrico y espacial. ¿Quién se pierde más en un lugar cuando van afuera? Las mujeres se pierden, el varón casi no se pierde, ¿no? Eso es ubicación espacial, lo que hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? El varón realiza mejores las tareas visoespaciales, porque se ubica, ¿no? La mujer, las tareas verbales.
Superan a las niñas en capacidad de razonamiento matemático y avanzado. No digamos nada porque se pueden enojar. Pero también esto es evolutivo, porque sí ya se ve ahora mujeres que tienen esa capacidad. ¿Es por qué? Porque ya las mujeres no se están quedando en la casa. Claro, no se están quedando. Antes, ¿quién se queda? ¿A quién lo instruían? ¿Quién tiene que ser profesional todo? El varón, porque tenía que sustentar la casa. Y entonces, ¿quién cuida la casa? La mujer. Y se quedaba en la mujer, ¿no? Pero ahora eso ya ha desaparecido, las mujeres también ya, ¿no? Entonces, esta partecita como que ya no está siendo igual. El varón tiene menos tiempo, bueno, ahora, menos tiempo, menos prolongado de plasticidad. ¿Qué cosa es plasticidad neuronal? Claro, la diferenciación de las regiones del cerebro para, digamos, primero, especializarse, pero luego puede cambiar, puede modificar, ¿no es cierto? Entonces, en un inicio, eso también es cierto, los hemisferios cerebrales, que si bien es cierto ya están ya más o menos diferenciados, no lo están tanto. Y es con el tiempo que sí, radicalmente se van a diferenciar, la simetría va a ser mayor. En el caso del varón, esa asimetría y esa simetría y diferenciación es más rápida y más marcada. Significa que tiene menos plasticidad su cerebro del varón, mientras que la mujer no, no desarrolla más rápido, es más lento y por lo tanto su asimetría no es tan marcada como el varón y su plasticidad es mayor. Claro, el varón está especializado, entre comillas, la mujer no tanto. ¿Y eso da ventajas, desventajas? Sí. El varón puede desarrollar habilidades más rápido, ¿no? Digamos, con más certeza y todo ese tipo. Las mujeres no tanto. Pero ¿cuál es el problema? La mujer todavía está haciendo globalización. Y como no se ha diferenciado tanto, la mujer puede hablar con los dos hemisferios. Y es cierto, cuando se han hecho mapeos, los dos lados del hemisferio que están relacionados con el habla, en las mujeres están activos los dos lados. En caso del varón, solamente un lado nomás está, el lado izquierdo nomás. El otro ya se ha apagado, ha hecho otras, está haciendo otras cosas. Entonces, por eso digo, hay ventajas y desventajas. Una lesión en el caso del varón no puede recuperar la función. La mujer lo puede hacer mejor. Bueno, son cosas, ¿no? La función cerebral parece estar más lateralizada en los varones y menos en caso de las mujeres, ¿no? La dislexia, ¿qué cosa es dislexia? Falla en la articulación de las palabras, el hablar, ¿no? La dislexia y los trastornos de aprendizaje de la lectura son mucho más frecuentes en los varones que en las mujeres. ¿Y por qué? Claro, las mujeres hablan con los dos hemisferios, mientras que el varón solo habla con uno. En caso de las mujeres se ha encontrado mayor perfusión y metabolismo cerebral global de la glucosa en caso de las mujeres. O sea, su cerebro de las mujeres consume mejor dicho, metabólicamente hablando, es 15% más mayor que la del varón. Entonces su cerebro funciona más que de los varones. Es que el de nosotros es dinámico. En el proceso de fonación, los hombres solo utilizan el hemisferio izquierdo. En caso de las mujeres, no utilizan, claro, tienen mayor fluidez verbal, velocidad de lectura, todo, porque funcionan los dos lados. Entonces, que estamos diferenciados, sí estamos diferenciados, ¿no? O hay diferenciación sexual en el cerebro y eso, digamos, hace diferencia también en los varones. Pero ojo, mucho de esto es evolutivo, es cultural, que está cambiando. Entonces, el cerebro del hombre y la mujer, la diferenciación, el cerebro de la mujer son mejores en habilidades, claro, fluidez verbal, velocidad de articulación, palabras, todo, uso del lenguaje en la gramática, claro. ¿Quién escribe mejor, el varón o la mujer? La mujer, ¿no? ¿Quién les enseña a escribir más al niño? Más la mamá que el papá.
Mejor en cálculo aritmético, bueno, más o menos. Velocidad de percepción también. El varón son mejores en tareas espaciales, ¿no? Resolución de laberintos, claro, se pierde menos. Ensamblaje de imágenes, ¿no? Rotación mental, destrezas mecánicas, claro, es el que desarme el carro y todo lo demás, ¿no? Razonamiento matemático, localización de un camino, ¿no? Y pruebas de habilidades motoras. Y bueno, acá tenemos un esquemita. Diferenciación sexual entre varones y mujeres. Sus cualidades y desarrollos que hay ahí. Esto es lo último que se ve en desarrollo cerebral. Listo, muy bien. Y una nota más que tenemos que considerar. En la función del cerebro ha habido una evolución. Claro, nosotros no es que hayamos salido de la nada, ¿no? Desde que han aparecido nuestros antecesores, ¿de quién nosotros estamos, de dónde hemos aparecido ya más o menos yéndonos hacia el lado de un animalito semejante a la musaraña? Claro, todos decimos, el varón desciende no sé de qué, pero desciende del árbol, ¿no es cierto? Claro, estuvo en el árbol, bajó. Claro, y como bajó, como era un animalito de 4 patas, cuando estaba arriba, ¿no? Manejaba, pero cuando bajó ya tenía que caminar, entonces se tuvo que parar. Y quedaron libres las extremidades superiores o anteriores, si hablamos de los cuadrúpedos, quedaron libres. Y eso nos permitió ir desarrollando habilidades manuales. ¿Qué desarrolló primero? ¿La mano o el cerebro? La mano. La mano primero. Y como la mano tenía que hacer más cosas, el cerebro tuvo que desarrollar porque necesitaba tener sustrato neuronal para esas habilidades nuevas. Entonces, es primero la mano y el cerebro se vio forzado. ¿Es la fisiología es a la anatomía o la anatomía es a la fisiología? ¿La anatomía es a la fisiología o la fisiología a la anatomía? Nosotros somos lo que somos, ¿por qué? Porque desarrollamos capacidades y habilidades. Pero para eso hemos tenido que ser estimulados de alguna manera para que el cerebro pueda crecer. Si no, nos quedábamos con las 4 patitas ahí. Entonces, claro, se levantó y como se levantó, empieza la mirada, ya no la mirada del animalito que está aquí, sino una mirada más amplia, ¿no? Y todo eso. Inclusive el aparato fonador. Los animales, ¿por qué no pueden hablar? Claro, no tienen cerebro esa cosita, ¿no? No tienen. Pero es que cuando nos levantamos, la boca quedó acá y la nariz todo bajó. Y las cuerdas vocales se desarrollaron y entonces entonces hay separación. Y luego ya no masticamos cosas crudas. Los músculos masticadores se hipertrofiaron, hablando de términos evolutivos, pero tienen movimientos más finos y más rápidos y podemos hablar, articular las palabras. Los animales inferiores no pueden hacer eso, son gruesos, duros y movimientos rudos, ¿no? Entonces, eso ha permitido entonces que desarrolle el cerebro. El primer cerebro que aparece es el cerebro reptiliano. Ese es. Está formado por los ganglios basales. Claro, esos son la representación, ¿no? El tallo cerebral, el sistema reticular. Y en esta parte funcionan mientras estamos ocupados en cosas puntuales. Por ejemplo, lavar, coser, cosas son bien simples, ¿no? Esta parte es la más antigua del cerebro y se desarrolló hace unos 500 millones de años. Se encuentran presentes primordialmente en los reptiles clave este tipo de conducta, ¿no? Actualmente o nos sitúa en el presente, ¿no? Y claro,
sin pasado, sin futuro, nada de esas cosas, pero es incapaz de aprender, de anticiparse. No piensa, no siente emociones, es simple, es pura impulsividad. ¿Se acuerdan de los reptiles? Ejemplo, un reptil. ¿No han ido al zoológico? Ya, vayan a ver un cocodrilo. Es impulsivo. Tiene ganas de comer, va y come. Ganas de reproducirse, va y ataca. Y es territorial. Nadie puede, otro animal, otro reptil macho puede acercarse a su zona. Nadie. Lo mata, se lo come. Él no piensa más nada, ¿no? Luego viene el cerebro límbico, que es el cerebro de los mamíferos. ¿Qué cosa viene acá? Las emociones. Entonces, los mamíferos son emocionales, sus conductas son bien emocionales. Ira, ¿no? Si es que les falta algo, sienten hambre o han sido dañados. Si están lesionados, entran en depresión. Se van y se ocultan en lo más oscuro que puedan. Eso es depresión, ¿no? Y si están bien satisfechos, todo, el perrito, el gatito, todo, ustedes pueden hacerle lo que quieran al gatito, al perrito, hasta pisarlo y moverlo, y está feliz, contento con uno. Pero si no tiene que comer, ahí sí más bien la cosa va a ser diferente. O si siente dolor, va a ser diferente. Es emoción. ¿Y nosotros tenemos eso? Tenemos. ¿Tenemos del cerebro reptiliano? Sí, propiedad. Tenemos sentido de propiedad. Y si alguien nos va a quitar algo, vamos a reaccionar. Claro, la forma ya más bien lo encontramos. Y finalmente, el cerebro, que es el neocórtex, el pensamiento, lo cognitivo. En nosotros está estos tres cerebros. Depende cómo nos dejamos llevar por ellos. Están, no los hemos perdido. Nuestra conducta está definida por esos tres niveles. Y listo, esto es lo largo de la evolución, ¿no? Y el máximo ser que tenemos hoy en día, él es. Listo. Ahora, el desarrollo del cerebro se debió a la necesidad de responder adecuadamente a los ambientes hostiles y proveer los diferentes alimentos. Es cierto. Dos cosas nosotros queremos en el mundo, como animales, ¿no? Hablando. Uno, alimentarnos y seguridad. Es lo que queremos. Claro que para nosotros eso se ha traducido en cultura y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué queremos comer? Todo eso, pero no vamos a comer lo primero que encontramos, ¿no? Está ahí toda la cocina, la cultura culinaria y todo lo demás, lo que nos gusta y todo. Y el lugar también donde vamos. No vamos aquí, mejor vamos allá, dicen, ¿no? Ya está listo. Y entonces, esa alimentación. Seguridad, ¿dónde estamos? ¿No? La casa, ¿no? Ya no es una cueva. Depende de cada uno el gusto y todo lo que pueda conseguir. Habrá entonces comodidades y todo lo demás. Y la moda de por medio está. Listo, entonces, pero en el fondo estamos respondiendo a lo básico. Claro que hay algo que como seres humanos estamos, no se sabe si se pierde o no. Claro, es seguridad individual, pero la seguridad colectiva. Y la seguridad colectiva significa perpetuación de la especie, la conducta sexual. Pero la conducta sexual hoy en día lo tenemos manejados más como un aspecto de satisfacción personal, ¿no? La cultura nos está haciendo eso. Pero muy pocos piensan en que, bueno, yo tengo mi pareja todo porque tengo que perpetuar la especie. Es lo menos que se piensa hoy en día, ¿sí o no? Pero si no tenemos eso, ya pues vamos a la extinción. Y de hecho ya hay grandes lugares, sobre todo en Europa, que hay pueblos que se están despoblando y que no hay nadie allí. ¿Por qué? Porque no hay descendencia. No lo hay. Inclusive a los latinos les ofrecen hasta dinero para que se vayan para allá, ¿no? Aprovechen, hay ofertas, ¿no? Lugares, todo. Entonces, ¿por qué? Porque se están despoblando. La población está disminuyendo.
¿no? Y están en serios problemas. Hasta la China. La China hizo grandes proyectos para su población, complejos habitacionales enormes y bien hechos. No hay quien los use. ¿Por qué? Porque su población también ha disminuido. Claro que siguen siendo millones, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pero son muchos, pero están disminuyendo. Y eso le está trayendo hasta problemas económicos, también le está trayendo problemas económicos. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos, mucho nuestra cultura nos está llevando a la parte individual, pero la perpetuación del space y todo eso que es lo colectivo, eso más bien está quedando, ¿no? Y entonces, ahí tenemos este problema como conducta, ¿no? Muy bien. Yo creo que hasta aquí llegamos con todo esto. Es a lo largo de la evolución. Sí. Ya. Para mañana hay algunos temas que hemos estado tratándolos, inclusive en las prácticas, que vamos a darles un retoque. Esto por pedido de algunos de sus compañeros que quería saber, ¿no? Claro, hicimos la práctica, han hecho su informe y todas esas cosas, pero me dice, ¿cómo estamos? Y más de decir su nota, yo prefiero que manejar el tema, ¿no? Revísense nuevamente neurotransmisores, ¿ya? Porque eso sí lo necesitamos reforzar. ¿Listo? Para mañana. Sí, nos vemos entonces esta mañana.